¿Usted nunca le pegó a la albañilería? No aprendió a Sí, poner. sí, ¿Ah, sí? sí. Fui maestro marmolero No me a los diga. 13 años, sí. Yo venía de un barrio donde en esa época todavía no había cemento en las calles. ¿Cómo era la relación de Extraordinario. Carlos Reynoso con el Tigre Extraordinario. Azcárraga? Extraordinario. Muy fuerte, muy fuerte. Te decía las cosas de frente y me corrió. Él lo cuento en la historia de mi vida, o sea, lo cuento como me corrió de la América. ¿Cómo lo corrió? Le dije, don Emilio, ¿me puedo ir a despedir? Y me dice, no entendiste que estás fuera, cabrón. ¿Qué pasa cuando llegan sustancias? Que también usted lo ha comentado, ¿no? A la vida. Desgraciadamente, el fútbol mexicano, en vez de crecer, ha ido decreciendo. Hace muchos años, cuando dejé la droga, hace muchos años, más de 30 años, soy cristiano, mal cristiano, pero soy cristiano. Músico, tenemos 3. De meses Después de 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa a los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche sigue siendo el maestro de las canchas. Chile fue testigo de sus primeros triunfos, pero México lo vio volar tan alto como un águila sobre cada portería. Al frente de su equipo lo mismo, fue un toro que un zorro, que un tigre, hasta un tiburón que acechó a sus rivales y les arrebató momentos de gloria con su gran talento. En el amor, más bien fue un león que tuvo su historia con una leona dormida y una que otra rosa salvaje. Él es simplemente el mejor extranjero que ha llegado al balompié mexicano, el Pirulete. Carlos Reynoso, buenas noches, bienvenido al Minuto que Cambió Mi Destino. Un gusto, un placer. Don Carlos, Un gracias placer, por estar aquí. Un placer. Para mí es un gusto, o sea, platicar del Mundial, de fútbol, de cosas de mi vida, de mi infancia. Acabo de terminar de escribir mi vida, entonces para mí es un gusto estar con usted. Muchas gracias. Don Carlos Reynoso. O sea, yo soy un viejo a la antigua, o sea, me cuesta mucho tutear a la gente, o sea... Usted hábleme como usted quiera. Ya. Yo le puedo hablar Con a mucho usted respeto, de tú. Sí, claro, Muchas por gracias. supuesto. Oiga, ¿tiene que 76? 77. 77. En marzo del próximo año cumplo 78 ya. ¿Cómo está conformada la familia Reynoso allá en Santiago de Chile? ¿Era su papá? ¿Cómo se llama su papá? Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto Reynoso Caro. Ok. Mi ídolo. El viejo se levantaba 5:30 de la mañana cantando tango. De ahí escuchábamos tango todos los días. Después música mexicana. Pedro Infante, Jorge Negrete eran los ídolos de mi madre. Ahí vivíamos en una casita. Mis hermanos, Chemo, que murió de cáncer, mi hermana Charo. Y después nació Víctor Hugo cuando yo ya era un poquito más grande. Ok. Oiga, éramos una familia muy humilde. Era una familia pobre. Pobre, sí. ¿Cómo era su casa allá en Santiago de Chile? ¿La recuerda en qué colonia Bueno, vivía? mi padre después, con los años, vivíamos en Ñuñoa, un lugar muy bonito de Chile, en Macul. Y después mi padre compró en Barrancas un terrenito y ahí se fue haciendo su casa. Vivíamos muy humilde. Yo me acuerdo que dividía mi padre y mi padre nuestra recámara con una sábana, porque dormíamos todos en un mismo cuarto. Así que bendito sea Dios que salí bueno para la pelota. Oiga, ¿y usted nunca le pegó a la albañilería? ¿No aprendió a poner? Sí. Fui maestro marmolero a los 13 años, sí. Fui gasolinero en mi tierra a los 12, 13 años. Había que trabajar, trabajamos toda la familia. Mi hermana peluquera, mi hermano albañil como mi padre, así que teníamos que aportar todos para la comida y para trabajar, ¿no? O sea, no podíamos, estudié un poco,
no fui el gran estudiante. ¿Hasta qué año estudió? Creo que en Chile se le llama, hice toda la primaria y el primer año de secundaria. Quería estudiar a los 14, 15 años, quería estudiar, en Chile le dicen medicina dental, o sea, los dentistas. Ajá. Odontólogo. Duré un año porque ahí me dediqué a jugar al fútbol. Ahí me empezaron a pagar, de casualidad entré al fútbol. Fueron a ver a un compañero de Barranca. Mi papá era el presidente de un equipo de fútbol de Barranca, el Círculo Social, que todavía existe en mi tierra. Y él hicieron un partido con Audax Italiano. Entonces fueron a ver a Daniel Mondaca, un vecino nuestro, que jugaba muy bien. Condorito le decían porque parecía la caricatura esa muy famosa en Chile. Y nosotros jugamos los infantiles, jugamos antes. Y yo le metí 7 goles al equipo de Audax Italiano. Y me dejaron a mí y llevaron a Daniel. Wow. Entonces ahí a los 13, 14 años era. Y ya a los 14 años me empezaron a pagar 30 pesos, que era una fortuna, ganaba más que mi padre. Entonces ahí ya me dediqué al fútbol. Ahí supe que pagaban por jugar fútbol. Yo venía de un barrio donde en esa época todavía no había cemento en las calles, recién llegaba la luz, entonces éramos una familia muy, muy humilde, pero muy rica en valores. Oiga, ¿en qué momento Carlos Reynoso se da cuenta que tenía un talento en las piernas, en los pies, Ahí. en la cintura, que tenía la facilidad de pegarle duro a un balón y meterlo en una portería? Hacemos una muy pequeña pausa comercial. Es el minuto que cambió mi destino con don Carlos Reynoso. Regresamos. Don Carlos, ¿en qué momento se da cuenta usted que pues, cuando me pagan? Gran talento, o Cuando sea me que... pagan. O sea, es que fue bien curioso porque nosotros jugamos ese día, les ganamos a los chicos que ya eran elegidos por el lado italiano, donde yo me hice futbolista profesional. Entonces me llaman, terminando el juego, un señor Zunino se llamaba, que fue mi director técnico, y, oye, ¿no te gustaría venir a...? Sí, pero yo no salía de mi barrio, no conocía todavía, iba a trabajar a la gasolinera esa, y de ahí tomar la micro, que se dice en Chile, el camión, y a mi casa, ¿no? Y era tarde, noche. Entonces cuando me dijeron te queremos hacer un contrato, yo ni tenía idea de que era un contrato, de que había dinero por jugar, y cuando me dijeron, te damos 30 pesos mensual y 2 trajes. Yo nunca en mi vida había usado traje, había hecho la primera comunión, pero en Chile, en esa época, ya tantos años, se usaba pantalones cortos. ¿Sí? Para usar pantalones largos, por eso habían hasta poemas, había que pasar los 13 años o los 15 años para usar los pantalones largos. Costumbre muy española. Entonces me ofrecieron 2 trajes y de ahí ya supe, y ahí cambió mi vida, como era su pregunta, ¿no? Es un minuto que cambió su Sí, destino. el minuto que cambió mi destino. Entonces pasé a ganar, y el día 30 pesos de esa época, y el día que me los pagaron, pues se los regalé íntegro a mi madre, o sea, y así fue siempre, ¿no? Ahí, ese día cambió mi destino. Ahí supe que pagaban por jugar y que era bueno para la pelota, como decían en mi tierra. Oiga, don Carlos, ¿y quiénes eran los ídolos de Carlos Reynoso cuando eran niños? Es que no había televisión. Ajá. Entonces nada más era, por radio se escuchaban los partidos. El año 62 recién llegó la televisión para el Mundial de Chile, pero tener una televisión en esa época era... No, pues era un sueño, ser multimillonario, una ¿no? locura, ¿no? Claro. Que nosotros vimos el Mundial, después yo ya, el 62, yo ya tenía, ¿qué? 17, 16 años, sí, 15 años. Usted ya era profesional.
a mí me pagaban, ¿no? Pero vimos el Mundial en la casa restaurante de un amigo y toda la colonia sentado y parado así viendo en blanco y negro, Claro. la televisión y el Mundial. Y Chile se coronó tercero del mundo, ¿sabes? Entonces de ahí nace mi idolatría por Lionel Sánchez, que después fue como un padre que yo tuve en el fútbol. Oiga, ¿y en qué equipo profesional estuvo usted En Auda. en Chile? En Auda nada más. En Auda, En nada. Auda, sí. Jugué por la selección chilena desde niño, desde los 17, 18 años, en las selecciones juveniles, selección adulta. Reforcé a todos los equipos chilenos en partidos internacionales que se jugaban en esa época. Y de ahí, el año 70, jugamos contra Santos, el equipo de Pelé, ¿Jugó con Pelé? en contra. Sí, o sea, contra Pelé. Pero fue mi hermano, fue mi amigo. Padre, ¿no? Sí, no, sí, lo más grande de, Sí, de la historia. así tan chipocludo como Sí, se dice. sí, sí. Y venía mucho a México, Edson. Nos juntábamos mucho, salíamos a cenar, salíamos a comer. Y ese día juego reforzando a Colo-Colo contra Santos de Pelé. Entonces hago 2 goles o 1 gol, una cosa así, ya ni me acuerdo, ya estamos grandes. Y me compra el Club América, sin saber yo, porque yo me iba a ir al Santos de Pelé, me compra el América de México, me tengo que venir. Oiga, ¿jugó contra Maradona también? No. ¿Nunca? No. No fue esa época. Siendo técnico del América, nos tocó enfrentarnos aquí a Diego en el Estadio Azteca con Boca Juniors, pero no, de futbolista no. Oiga, ¿qué se siente, don Carlos Reynoso, que digan, Reynoso es el mejor extranjero que ha tocado el balompié mexicano? Con esa historia regresamos. Llevo en mi pecho los colores de la América. ¿Me acuerdo de esa canción? Sí. No, ahorita me acabo de Muy recordar lindo. de... Es parte muy importante de mi vida porque, como se llama el programa, el minuto que cambió mi vida, mi destino, yo no quería llegar a México. Ajá. Yo quería irme con Pelé y viajar por todo el mundo. El Santos de Pelé de esa época era como un equipo, los Globetrotters del básquetbol americano. Jugaban en todo el mundo y eran los mejores. Claro. Y yo quería jugar con Pelé. Entonces vine ya casado, con 3 hijos ya, ¿no? Aquí, con mi esposa chilena, ¿Y 3 hijos? Mi primera esposa. No, en esa época teníamos a Paola y acá nace Carlito. Okay. Y José Antonio, que me murió de cáncer hace más de 8 años. Lo siento mucho. Sí. Y entonces llego aquí sin querer. Yo me quería regresar y la mamá de mis hijos, una mujer muy inteligente, me dice, ¿cómo vamos a regresar fracasado? Porque yo quería terminar aquí e irme con Pelé. Entonces, cuando llego a la América, me habían dicho que la América era el más grande, que el mejor, que era lo máximo. Pero mis compañeros estaban en el Mundial, como el Mundial este que se viene encima hoy. Mis compañeros, Borja, Fragoso, Campeón Hernández, Pichojo, Horacio López Salgado, jovencitos todos. ¿Qué camada de estrellas? Pero eran jovencitos, ¿eh? O sea, no eran así las superestrellas. Estaban en el Mundial y yo jugué un torneo aquí que nos decían los maletas, los cuatreros, porque nos metían de a 4. Entonces yo me quería regresar. Y la mamá de mis hijos me dice, no regresemos fracasados. Y ahí cambió mi vida y en ese momento cambió todo. O sea, bendito sea Dios que me quedé en América y nunca más. Entonces para mí ahora, con su pregunta, es un orgullo enorme. No me gusta a mí eso de la fama y esas cosas, que me nombren como uno de los mejores jugadores de la historia del país. ¿Guillermo Cañedo era el presidente de la América? Mi padre. ¿Guillermo Cañedo de la Bárcena? Sí, torero, Ajá. novillero, don Emilio Azcárraga, el ¿Y el dueño. Tigre Azcárraga? ¿Cómo era la relación de Carlos Reynoso con el Tigre Azcárraga? Extraordinaria. Ha sido de los hombres que más admiré yo en mi vida, por cómo era un líder total.
era muy fuerte, muy fuerte. Te decía las cosas de frente. Aparte era muy cariñoso, bueno, con un servidor muy cariñoso. La familia Azcárraga dicen siempre que era ha sido muy cariñoso, o sea, con su gente, Sí. que daba el corazón de Azcárraga, ¿no? No, don Emilio era... Bueno, a mí el ser humano, aparte que una vez vi al Papa aquí pasar por Insurgente, me impresionó. Don Emilio ha sido el ser humano, junto a Pelé, que más me ha impresionado a mí, solo de verlo. Intimidaba a don Emilio. La personalidad del señor Azcárraga, Intimidaba a ¿no? don Emilio. Era un... Con su Era un mechón crack. blanco, ¿no? Sí, aquí así. Ajá. Como Miguel Acevedo Mejía, así aquí. Pero era un... Tipote. Bueno, para mí cualquiera es grande, ¿no? Entonces... Pues imagínense, para mí. Entonces era imponente, don Emilio, imponente. Pero un tipazo. Conmigo un ser humano impresionante. ¿Cuántos años jugó en el 9, América? casi 10. ¿Y si le va a la América? Sí, no se nota. Y me corrió él, lo cuento en la historia de mi vida, o sea, lo cuento como me corrió de la América. ¿Cómo lo corrió? Porque en una plática yo quise ayudar a don Alejandro Scopelli, que ya estaba grande, y don Alejandro delante del plantel, porque comíamos los lunes y martes con él, con Panchito, pero eso ya venía de hace 10 años, porque don Alejandro Scopelli fue el que me trajo a México con Panchito. Era de cariño y me preguntó, ¿cómo fue el equipo que va a jugar el domingo, Carlos? Y yo era jugador. Entonces hubo 2, 3 jugadores que fueron a quejarse a la oficina de don Emilio que yo hacía el equipo. Entonces todo eso lo cuento en la historia de mi vida. Y me llamó y me dijo unas palabras muy bonitas. Dicen que era muy fuerte Azcárraga, que regañaba durísimo, ¿no? Es más, como yo era un chavo, ídolo de la América, y gracias a Dios, y me quería mucho la gente, y yo me sentía muy joven todavía para seguir jugando. Cometí la tontería esa con el dolor que tenía. Le dije, don Emilio, ¿me puedo ir a despedir? Y me dice, no entendiste que estás fuera, cabrón. Entonces me nombró ahí como alguien de eventos especiales de Televisa. Yo seguí trabajando en la empresa y así a partir me respetó el sueldo, me respetó todo, o sea, un crack. Pero ya no estaba usted No, ya no en cancha. podía jugar. O sea, Y pasaron los meses y pasó el tiempo y América no andaba bien, y un día se me ocurre decirle que a ver si me dejaba regresar. Y le digo, déjeme regresar. Sí, regresa, cabrón, pero no a la América. Entonces jugué 6 meses o un poquito más en los Coyotes Neza. Ajá. Y ahí me retiré del fútbol. Pero me retiro porque sacan al maestro Roca, que fue mi padre. José Antonio Roca, sí. Era un superentrenador, ¿no? No, y el mejor ser humano junto a Borja que ha existido aquí en este país. Grandes. Borja y usted eran amigos. Sí. Son amigos. Hasta el día de hoy es mi hermano, Enrique. O sea, aparte como persona es mi ídolo. Entonces... qué bonitas palabras. Sí, echan a don Guillermo y me llevan a mí. Yo jugué el domingo por el Coyote Neza. Bueno, salí a la banca. Me va a buscar a Texcoco y me llevan a la casa de don Guillermo. Entonces me piden que regrese, pero como técnico. Ok. Y así empezó también otro minuto que cambió su destino. Cambió mi vida, sí. Oiga, ¿qué se siente cuando uno está y se cree en plenitud de facultades, que de repente llegue un plumazo y digas a la chingada y ya no vas a jugar? Con esta historia regresamos. Carlos Reynoso. Don Carlos Reynoso, ¿qué se siente? Me costó asimilar. Uy, sufrí, lloré. Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque mi gran amor de la vida ha sido el América. El América para mí es mi familia, mis hijos,
es todo lo que he tenido y le di todo, me han dado todo hasta el día de hoy. Entonces, horrible se siente. Me fui con un amigo, Oscar Cremasco. Se me antojó una arrachera de... Que es el dueño Es delicioso de ahí. el cambalache, Sí. Y de Puerto Madero. Sí. Nos fuimos a Tampico, a un rancho a cazar. Y de ahí volvimos en una semana y ya, como don Emilio me dejó en eventos especiales, pues ya me dolió menos el retiro, porque estaba en el medio del fútbol, haciendo lo que hago hoy día, comentando y analizando partidos. Oiga, ¿y en qué momento llega el divorcio? Bueno, porque se divorció desde la primera señora, ¿no? De su primera esposa. Sí, pero muy temprano. Ya tenía mis 3 hijos. Fue como el año 75, 76, una cosa así, después del Mundial. Y ya, hasta muchos años después. No, finalmente... Pero soy un agradecido de la mamá de mis hijos. Oiga, me cae bien usted. O sea, ¿sabe qué? Qué bonito, qué señor, qué caballero. Es que no me gusta. O sea, porque luego terminan insultando a las señoras y vieja loca. ¿No? Yo Qué jamás podré hablar mal de una mujer, mal la madre de mis hijos, porque mi madre fue mujer. A mí realmente nunca me gustó que me pregunten de la familia, de mis hijos, de mis nietos. Tengo 11 nietos ya, así que soy un agradecido de todo lo que me ha ido pasando. Por decirle, el hombre que me corrió, que me echó de la América así de pum, una patada en las nalgas, pues en mi adoración es a la gente que más he admirado en mi vida, don Emilio Azcárraga. Oiga, y Borja y Reynoso hacían una gran mancuerna en cancha, ¿no? Sí, y fuera de ella somos hermanos. Qué gran goleador Enrique, ¿no? No, hombre. Bueno, usted que está en los medios de espectáculo, Enrique era comparable en fama en la época de los 70 hasta los 80, con Cantinflas, con Don Mario, que fue mi amigo, con Chespirito, que también hemos sido amigos, con esos grandes ídolos que ha tenido el país. Enrique era comparable con ellos. Antes no había la difusión de ahora, la tecnología de ahora, pero nosotros llegábamos a Torreón, llegábamos a Querétaro, a Zacatepec, y la gente se desbordaba esperando el camión de América, nos acompañaban cuadras y cuadras, siguiendo a Enrique. Enrique era un ídolo, sí, Enrique era un personaje con conocimiento causa, creo que mucho más famoso que Hugo Sánchez, que ha sido el jugador más importante de este país. Un americanista de corazón, de hueso colorado, de hueso amarillo, recalcitrante. Sí. América y ya, como decía mi loco Valdés, que le mando un beso a don Manuel hasta el cielo. Mi gran amigo, Manuel. Tuve grandes amigos yo. Tuve grandes amigos que además me cuidaban, me querían muchísimo. Al revés de lo que la gente piensa, yo hasta los 28 años no tomé una copa y Manuel me cuidaba. Cuando íbamos a reuniones después de los domingos, me cuidaba muchísimo. El Loquito Valdés fue su amigo. ¿Quién más? Marco, don Marco, la elegancia, mi ídolo. La elegancia, mi Marco, le mando un abrazo. Sí, no, yo un beso grande. ¿Quién más? He tenido la fortuna de don Mario Moreno, de Chespirito. Bueno, todos los... Chespirito, ¿cómo sabía de fútbol? Sí, era fanático, fanático. Entonces, he tenido vivencias muy lindas, las cuales recuerdo con mucho cariño y mucho respeto, porque ya se ha convertido uno en un hombre grande, hay mucha inseguridad en el país, no me gusta hablar de gente que uno los puede perjudicar con un solo comentario. ¿Quién ha sido
el mejor americanista de la historia? Regresamos. Carlos Reynoso, venimos. Don Carlos Reynoso, ¿quién ha sido el mejor americanista de la historia? Como jugador, Como jugador. sin ninguna duda, Cristóbal Ortega. Wow. Y el iniciador del americanismo, de este americanismo que usted y yo ahora conocemos y todos los amigos que nos están viendo, don José Antonio Roca. José Antonio Roca. Don José inició lo que quería don Emilio, don Guillermo Panchito. Don José lo inició, pero el mejor jugador, Cristóbal Ortega y Alfredo Tena. Oiga, Pero por mucho. ha habido grandes ídolos en América, ¿no? Por el Sí. Cuauhtémoc Blanco, pues Sí. hizo un gran ídolo, Cuau, ¿no? El Cuau, tipazo de 10, al revés de lo que la gente dice, un gran profesional cuando yo lo tuve. Usted fue su director, ¿no? Sí, lo regresé de Necaxa, un gran jugador, yo creo que de los últimos 20 años el mejor, pero por mucho, gran persona, Sí, gran líder, pero de los mexicanos de ahora, pero Cristóbal y Tena. Oiga, el Moy Muñoz tuvo una Sí, gran no, época. para Luego- mí, Moy, trabajamos ahora juntos en, están trabajando en sí, Salud, Moy es muy buen amigo mío. en un programa Vamos a América, un tipazo el Moy, y pasó a ser leyenda con ese gol, Con ese gol de Sí. contra el Cruz Azul, claro. que muy, muy poco se pueden llamar leyenda y que nosotros los americanistas lo admiremos y lo creamos una leyenda. ¿Qué pasa con, aparte del deportista, del apasionado, del técnico, del comentarista, qué hay con el hombre? ¿Qué hay con Carlos Reynoso? Soy ¿Cómo está? Soy súper bien, soy con todos los achaques de la ¿Está usted edad. casado actualmente? Sí, otra vez? gracias a Dios. ¿Es un matrimonio número? 2, ¿no? ¿El segundo? Sí, sí. Ok. Eh, ¿No vivo tantos? sí, no. Tuve vivencias, pero no, y muy bonitas. Pero aparte a usted le gustó la música. ¿Usted tenía oído Sí, musical? ¿O porque tiene tenía oído un musical? grupo de amigos chilenos Ajá. que fueron los mejores cantantes de Chile, Buddy Richard, José Alfredo Fuente y Wildo, que ha sido como mi hermano. Wildo me escribió la letra de esa de Llevo en mi pecho los colores de la América, así que Llevo en mi pecho sí, los sí. colores de la sí, América. un día fue cuando mi padre a su lado me llamó. Sí, Me dijo muy bonita. que mi porvenir sería seguir una Carrera en el fútbol. Sí. Tiempo pasó, alguien llegó y no sé qué. Mire, Me acuerdo, me estoy acordando ahorita. qué buena onda, muchas Me estoy gracias. acordando ahorita. Muchas Oiga, gracias. ¿y usted dónde escuchó aquella de ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante? ¿Dónde la escuchó que se la trajo a mi Lupe D'Alessio? Lo cuento- A quien le mando un beso. Lo cuento en la historia de mi vida, pero no me gusta hablar de eso. No, creo que soy un hombre muy respetuoso de la vida de los demás. Todos hemos hecho de la vida, agarramos otros caminos. Entonces yo respeto y quiero mucho a la gente que conviví, así que no me gusta hablar de eso. ¿no? Oiga, yo nomás, sé que no va a hablar, no voy a insistir en nada. Nomás le quiero decir que la señora Guadalupe Contreras, mi Lupe D'Alessio, a mí me ha declarado sentado en esa silla que el amor de su vida, Muchas gracias. Carlos Reynoso. Muchas gracias. Y los hijos de Lupe D'Alessio, los no. dos grandes, Jorge y Y Ernie. Ernestito. me- Los quiero mucho. No me gusta hablar de... O sea, Ernie le va a los Pumas. Sí, sí. Pero Jorgito Jorgito es americanista. Jorgito es americanista, entonces habla del nido, regresar Sí. al nido y demás. Fíjese que, bendito sea Dios, con la educación que tuve con mis padres, no me gusta hablar Hace bien. de la vida de los demás. Yo respeto a todo el mundo, quiero mucho a Ernestito y a Jorgito, los vi crecer, así que guardo grandes recuerdos de esos momentos y no me gusta hablar de... Oiga, ¿qué pasa en un deportista de alto rendimiento como Carlos Reynoso? Un hombre que se gana la vida corriendo, pero no corriendo a lo güey, o sea, es corriendo y metiendo goles, o sea, corriendo y haciendo equipo. Yo no era goleador, o sea, yo era más sea, pasador. Sí. Sí. Pasando el balón, Sí. o sea, orquestando, dirigiendo. Sí. ¿Qué pasa cuando llegan sustancias, que también usted lo ha comentado, ¿no? A la vida. Bueno,
La carrera del fútbol, lo platico siempre con mi hijo Carlos porque andábamos mucho juntos. Desgraciadamente Qué en padre que México, esté cerca de su hijo, qué padre. desgraciadamente el fútbol mexicano, en vez de crecer, ha ido decreciendo. O sea, como que los chavos de ahora no le dedican los tiempos que merece el fútbol porque es una profesión. ¿Es justo que no vaya el Chicharito? Híjoles que no, ahí sí no, no me gusta usted es un opinar. gran especialista. No vamos a hablar de sus disciplina, de esas novias ni cosas. nada de eso. No, no. Pero vamos a hablar del fútbol. Sí, ¿Cómo? para mí debiera estar en él, pero creo que cometió una indisciplina muy grande. El Tata Martino lo está haciendo A mí no me gusta, bien a mí no me gusta. porque pues, lo criticamos todos, pero pues, yo A lo mí no puedo me gusta. criticar desde mi casa si no Claro, es un demonio del fútbol, ¿no? Yo definitivamente no me gusta porque desde que llegó ha mantenido una idea y no ha salido de ahí, del 4-3-3. Y ya ha dejado chicos en aquella época, cuando llegó empezaron muy bien, él empezó muy bien, pero después dejó a chicos que se fueron apagando, Montes, Navarro, que en el momento de que él llegaba a México andaba muy bien y dijo, su primera declaración fue que a la selección iban a ir los que mejor estaban y no ha sido así. Ahorita creo que hay chicos mexicanos que merecían ir a este mundial por la edad, porque después se nos viene el mundial acá en México. Claro, México, Entonces, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Que le hubiera servido de mucha experiencia. Oiga, A mí no me ha gustado su gestión. que yo creo que pues, ya es tarde mi pregunta, fuera de lugar, pero ¿quién debió haber sido? La selección mexicana la tiene que dirigir un mexicano. Y me refiero a un mexicano nacido acá o como un servidor que llegó al Naturalizado. país, claro, como Cristante, como Caballero, chicos que jugaron acá y que se quedaron en este país como La Volpe, gente que conozca, como el Tuca, que conozca el medio mexicano. Lozano, Herrera, chicos que amen y conozcan la idiosincrasia del mexicano y su vida futbolística. El mexicano tiene algo muy importante, el esfuerzo físico que da en todos los partidos, Entonces creo que lo debiera dirigir un mexicano. ¿Cuáles son las... Bucetich, todos estos chicos que dirigen ahora, cualquiera que esté en la actualidad. ¿Cuáles son las batallas más intensas, las que más se sufren? ¿Las de la cancha o las de la vida propia? No, de la vida. Yo creo que yo caí en la droga. ¿A qué era adicto usted, señor? Como 40 y tanto, una cosa así. ¿Pero a qué era adicto usted? ¿A la cocaína? Sí. Entonces creo que mi triunfo más grande de la vida yo soy un deportista, es gracias a Dios haber salido de hace 30 y tantos años. ¿Cómo salió? Con los bien puestos y con la fe en Dios. Con los tamaños bien puestos. Sí. Gracias a Dios. Y la ayuda de Dios. Sí. No fue Oceánica, totalmente. A una clínica. No, después fui un mes a Oceánica. Dirigí a Toronesa. Todo eso lo cuento en lo de mi vida. Así que eso es mi mayor orgullo. Oiga, señor, muchas gracias por estar hombre, aquí. Gracias. Cuando guste. ¿Sabe qué? Gracias por ser una persona íntegra, ética, decente, prudente, educada y que no habla de más. Soy un abuelo de 77 años. La vida misma me enseñó a vivir. Y lo más importante en mi vida, soy un agradecido de la vida misma. O sea, agradecido con Dios, que me dio tanto. Me quitó un hijo, pero... Eso es el peor de los dolores. Sí, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, soy un abuelo agradecido, soy un viejo agradecido a todas mis vivencias, a todo lo que viví. Y quiero ser un buen ejemplo para mis nietos. Se cambió de religión, ¿verdad? ¿Cómo? Se cambió de religión. Sí, o sea, hace muchos años, cuando dejé la droga, hace muchos años, más de 30 años. Soy cristiano, mal cristiano, pero soy cristiano.
Pero es un gran tipo. Don Carlos Reynoso, oiga, muchas gracias. Un placer. Mucha suerte Déjeme para... darle un abrazo. Mucha suerte para... Muchas gracias. Para usted Muchas y para gracias. México. Muchas Él es don gracias. Carlos Reynoso, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, próxima semana, mismo hora, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. Bravo. Gracias.